Muy bien, Hechos capítulo 16, versículos 16 al versículo 24. Vamos a leerlo de manera alternada, dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Todos, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pueden tomar asiento y comenzamos acá en el versículo 19. En el versículo 19 la palabra de Dios nos habla acerca de Pablo y Silas. Ahora, ¿verdad? Han viajado por diferentes lugares, están en Filipo, pero han viajado desde Antioquía, han ido a Derbe, a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia, a Misia, a Troas. De ahí cruzan hacia Europa y llegan hacia Samotracia, que era una isla a la mitad, llegan a Neópolis y finalmente a Filipos. Y están aquí en Filipos, en donde ellos van, dice versículo 16, mientras íbamos a la oración. Ellos estaban a punto de tener un encuentro importante. Estaban a punto de tener un encuentro importante con el Creador. Y no quiere decir que iban a morir, pero dice ahí que iban a orar. ¿Sabes qué? La oración es algo importante. La oración es hablar con Dios. Orar es tomar un momento de nuestras vidas y apartarlo para hablar con Dios. Dios quiere que hablemos con Él. Dios quiere escucharnos. Dios quiere que nosotros pasemos un tiempo con Él. Él es importante. Si Él es importante, ¿por qué nosotros no pensaríamos que la oración es importante? Quizás algunos hayan tenido algún tiempo, algún momento en que hayan tenido alguna cita, algún momento de hablar con alguien importante. Yo no conozco a muchas personas importantes, pero hace años tuvimos la oportunidad o experiencia de habernos sentado con alguien que era dueño de una empresa multinacional. Tenía su empresa en Canadá, en Estados Unidos, en Europa. Esta empresa él llegó desde abajo y después la compró. Aparte de eso, había sido condecorado caballero de parte de la reina de Inglaterra. Aparte de eso, había sido condecorado como caballero de alguna de las órdenes de parte del Papa Juan Pablo II. Aparte de eso, había sido embajador de Portugal a la Guyana francesa. Y estuvimos ahí en una mesa comiendo con ellos. Su esposa fue salva, pero él no quiso ser salvo. Pero
no sé si habremos nosotros tenido en alguna oportunidad el quizás saludar a algún presidente. El hermano Delfino nos mencionaba que él había saludado a varios presidentes por cuestión de que él trabajó de jefe de meseros en lugares importantes. Pero no me ha tocado saludar a un presidente. Pero cuando estamos nosotros en oración, estamos hablando con una persona más importante que un embajador. Estamos hablando con una persona más importante que un gobernador. Estamos hablando con una persona más importante que un presidente. Estamos hablando con el Creador. El Creador del universo quiere que nosotros hablemos con Él. Y dice aquí que Pablo y Silas iban a orar. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, date cuenta que ellos iban a orar. Y mientras ellos iban a orar, alguien los detiene. Dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Sabes que hay alguien que no quiere que tú ores? Hay alguien que no quiere que tú pases tiempo con aquella persona tan importante. Hay alguien que quiere desanimarte. Hay alguien que te dice, Dios no te quiere escuchar. Él no tiene tiempo para ti. ¿Para qué vas a buscarlo? Pablo y Silas iban a orar y de repente este espíritu de adivinación los detiene. La primera cosa que quiero que veamos aquí es que el diablo nos detiene. El diablo nos detiene. La Biblia dice acá que un espíritu le salió al encuentro. ¿Qué tipo de espíritu es aquel que te detiene para ir a encontrarte con el Creador? ¿Qué es lo que te detuvo hoy? ¿Qué es o quién fue quien te detuvo ayer o antier o en esta semana o desde que comenzó el año? Espero que no. Pero ¿quién fue quien te detuvo? La Biblia dice que un espíritu le salió al encuentro. No fue el espíritu de Dios, no fue un buen espíritu, fue un espíritu demoníaco, un espíritu enviado por el diablo para detenerte, para que no ores. Dios quiere que ores. Ve lo que dice 1 Juan capítulo 5 versículo 14. 1 Juan 5, 14. Este es uno de los versículos de memoria que están los jóvenes del instituto memorizando en esta semana y la semana pasada. 1 Juan capítulo 5 versículo 14. Dice la Biblia, y esta es la confianza. Me gusta cómo dice ahí. Y esta es la confianza. ¿Cuál es la confianza? Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Él nos quiere oír. ¿Ven? Él quiere oír tu oración. No dice, si no dice, ¿sabes qué? No tengas mucha confianza, porque entre más le ores, Él no tiene tiempo para ti. No, dice acá, Él sí tiene tiempo para ti. Él quiere escucharte, pero tiene que ser de acuerdo a su voluntad y debes de tener esta confianza. Esta es la confianza que tenemos en Él. Amén. Gracias a Dios de que Él nos oye, pero el diablo nos detiene. Otra cosa que vemos aquí es que pero que es algo más que te detiene. ¿Qué más nos detiene para ir a orar? La segunda cosa que también nos detiene para orar son las distracciones del mundo. Las distracciones del mundo. Mateo capítulo 13 en el versículo 22. Mateo capítulo 13
versículo 22. Cuando queremos orar, cuando estamos ya diciendo, Señor, ahora sí necesito orar, el mundo te va a detener. El mundo te va a distraer. Mateo 13, en el versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán, podremos leerlo también, el afán de este mundo, el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es infructuosa? Que ya no tenemos fruto. Y la razón por la que ya no tenemos fruto y ya no estamos dando fruto y ya no estamos siguiendo adelante es por el afán de este mundo. Hoy más que nunca hay mucho menos cristianos que oran. Ya no hay muchos cristianos que oran. Hay menos cristianos que oran. Están siendo distraídos. El diablo te está distrayendo con tu celular. Caminas con tu celular, comes con tu celular, duermes con tu celular, te despiertas con tu celular y no lo dejas por un momento. Entonces, al siguiente día, cuando despiertas y dices, ahorita voy a orar, ¿qué pasa? Ya no oras. ¿Por qué? Porque dice, voy a ver mis likes, voy a ver quién vio mi foto de ayer. No fue una foto, pusiste 30, 40. Voy a ver quién se rió de mi meme. No pusiste uno, pusiste 20, 30, 50. Y entonces, después de una hora, dices, ya no me da tiempo. Y ya no oraste. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, los afanes de este mundo, las distracciones de este mundo nos están distrayendo. Te reto para que antes de tomar tu celular el día de mañana, tomes tu Biblia y ores. Amén. Tomes tu Biblia y ores. No tienes que leer mucho. Lee lo suficiente, lee hasta que Dios te hable. Ahora no le digas, Señor, con este primer versículo, háblame. No, pero lee por lo menos un capítulo, trata de entenderlo bien, deleítate en la palabra de Dios, marca la Biblia, dile al Señor, Señor, ¿qué tienes para mí el día de hoy? No tienes que orar mucho, ora lo suficiente, ora hasta que sientas que Dios te está escuchando. Algunos, ¿verdad? Vas a tener que pasar 20 horas hasta que Dios te escuche. Pero no ores también 2 o 3 minutos, pero tampoco te pongas a orar 30 minutos si no has pasado tiempo con Dios en oración. Estaba escuchando a un pastor que fue a Corea del Sur. Regresa y empieza a decir, en Corea del Sur los cristianos sí oran. En Corea del Sur oran con pasión, oran con fervor, oran con ganas, oran con fe, oran pidiéndole al Señor. Y los cristianos de Corea del Sur sí oran. Y entonces regresó este pastor retado y dijo, de ahora en adelante voy a orar 7 minutos. No es mucho. Y entonces se puso a orar y pensó que ya llevaba media hora y vio su reloj, 4 minutos. Qué tan lento se pasa el tiempo. Dijo, necesito otros 3 minutos más. Entonces, si no has orado, 7 minutos se van a hacer largos. Pero espero que ores. ¿Por qué? Porque el afán de este siglo y las riquezas y lo que hay a nuestro alrededor nos impiden que querramos pasar tiempo con Dios. Estaba escuchando en esta mañana a un joven que a los 17 años en la prepa en Estados Unidos comenzó a vender cuchillos y tijeras de Costco.
Y, y estos cuchillos son algo caros. Cada cuchillo cuesta un cuchillo cuesta 2,000 pesos. Y entonces este muchacho empezó a venderlos, y en su primer año, de 10,000 personas que vendían cuchillos y estos cuchillos Cutco en todo Estados Unidos, en un año él llegó a ser número uno. Él llegó a ser número uno. Y dice que empezó a vender en la prepa, empezó a vender en todo lugar. Para los 22, 23 años ya había vendido, ya tenía varias compañías, ya había vendido por años en los cientos de miles de dólares, pero a los 22, 23 años vende millones de dólares, vende una compañía. Y dice, todo eso, el dinero me alejó de Dios. Todo eso, el dinero, por eso dice acá, en el versículo que ahorita estamos leyendo, dice la Biblia, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. No son las riquezas, pero es el engaño y el amor al dinero. Y este joven dice, me empecé a ahogar. Y fue cuando me comencé a ahogar en el dinero que comencé a buscar a Dios. ¿Sabes que cada vez necesitamos más de Dios? Necesitamos más de Dios, tenga o no tenga, todos necesitamos de Dios. Ok, ¿qué me impide orar? Lo que me impide orar va a ser el diablo. Lo que me impide orar van a ser las distracciones de este mundo. Tercero, el desánimo y el cansancio. Lucas 18, versículo 1. El cansancio, el desánimo nos detiene de orar. Va a llegar un momento en que el desánimo va a decirme, ¿para qué oras? Es muy tedioso, es muy cansado, no ores. Lucas 18, versículo 1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, no desmayar. No sé cuántos de ustedes alguna vez se han desmayado. ¿Alguien se ha desmayado? No sé si sean más las mujeres o los hombres, pero yo creo que yo no me he desmayado, pero a veces cuando voy a los hospitales me quiero desmayar. Pero vamos a ir el día 13, pero nos vamos a quedar allá afuera. Pero aquí está hablando más que nada del desmayo del cansancio, el desmayo de ya no poder seguir adelante, el desmayo de detenernos, de ya no continuar. Y dice la Biblia, tienes que aprender a que la oración es una necesidad, siempre hay que estar orando y no te detengas. Y el desánimo me puede llevar a dejar de orar. Es difícil orar cansados, es difícil orar desanimados. El desánimo es un precursor de nuestras emociones, y el desánimo toma mi voluntad y le dice a mi voluntad, no ores, no ores. Vean lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 40. Mateo capítulo 26 en el versículo 40. El desánimo conquista mi voluntad, y mi voluntad se quiere poner de pie, quiere seguir adelante para orar, y ya no puedo orar. ¿Por qué? Porque simplemente me desanimé. ¿Cuántos alguna vez, no levantes la mano, pero cuántos alguna vez estás bien animado, pasa un mes y ya te desinflaste? En enero, ¿verdad? Estabas bien animado por algo que ibas a hacer, pasaron 15 días y te desanimaste. O alguien más te desanimó, quizás alguien más te distrajo, te desanimó. Mateo 26, 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo
una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es que es débil. Esta carne es débil. Y tenemos que orar y decirle al Señor: Señor, ayúdame a orar, ayúdame a no desanimarme, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a no desanimarme. Número 4, ¿qué más me impide orar? Falta de disciplina. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Es un versículo corto, dice: orad sin cesar. Ora y no te detengas. Sigue adelante, sigue orando sin cesar. Pero falta de disciplina es lo que nos impide orar. Nosotros, como mexicanos, somos bien indisciplinados. Amén. Si pensamos en alguien disciplinado, es en el japonesito, mis parientes. Pero somos bien indisciplinados. En lo que sí somos bien disciplinados en, por ejemplo, tomar coca todos los días. Somos disciplinados en llegar tarde todos los días. Somos disciplinados en hacer todo lo malo, pero a veces las cosas buenas no somos tan buenos. No somos tan buenos para disciplinarnos. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, Dios dice: hey, ora sin cesar. Quizás aún marcando ahí. Yo no sé cuántos tienen que tomar medicina todos los días, pero yo no uso eso, ¿verdad? Pero tienen sus cajitas y ya cuando te das cuenta dices 1, 2, 3, 4, 5, ya falté 5 días. Y ni así podemos llevar un buen control de una buena medicina. Pero somos bien disciplinados en lo que nos gusta. Bien disciplinados, el celular no se nos olvida, en checar Facebook, Instagram no se nos olvida, pero en otras cosas, en las cosas de Dios a veces no somos tan disciplinados. Hace unos días vi a alguien que puso una hojita y haciendo ejercicio iba marcando con X. Yo ya comencé y llevo el 100%. El día 1 de abril y el día 2 de abril. Hoy ya fallé. Pero todavía no acaba el día de hoy. Qué bueno, ¿verdad? Ok, entonces, pero a veces la manera en disciplinarnos es verlo físicamente. Decir, ok, voy a poner acá una crucecita que ya oré y que ya leí la Biblia, y que ya fui a la iglesia. Y que hice esto, que hice aquello. Tenemos que disciplinarnos. Ahora, no dije falta de tiempo. Nos hace falta disciplina. No es la falta de tiempo, porque todos tenemos tiempo para hacer lo que queremos. Hacemos tiempo para hacer lo que queremos. Hacemos tiempo para ver la tele. Hacemos tiempo para ir a trabajar. Hacemos tiempo para ir a comer. Pablo y Silas hicieron tiempo para ir a orar. Regresemos a Hechos capítulo 16 y dice versículo 16. Hechos 16, versículo 16. Acuérdate que Hechos 16 da el inicio al segundo viaje misionero. Y aquí están ya en Filipos y dice: una muchacha que tenía espíritu de adivinación les había salido al encuentro. Y déjame enseñarte aquí con la palabra de Dios algunas cosas que este espíritu hizo. Este espíritu, dice en el versículo 16, salió al encuentro. Este espíritu los encontró. Ahora, antes de entrar en esto, ¿puede el cristiano ser poseído por un espíritu demoníaco? Ahora, aunque parezca que algunos tienen demonio, no. El espíritu
un espíritu demoníaco no puede poseer a un cristiano. Cuando Cristo vive ya en nuestros corazones, es cuando dice la palabra de Dios y da un ejemplo en donde, ¿verdad? Los espíritus salen. Ahora, si Cristo no entra y dejamos y no dejamos a Cristo entrar, pueden volver a entrar y hacer estrago. Pero cuando Cristo entra, ya nada te puede poseer. Pastor, entonces, ¿por qué soy como soy? No sé. Tienes que verte al espejo y preguntarte eso, hermano, porque las hermanas son unas santas. Amén. A propósito, mi esposa mañana va a dar todo su testimonio en la primera hora. No sé si lo van a transmitir, pero ella habla en su testimonio del tiempo en que ella fue poseída por 3 demonios, y en el momento en que ella pide a Dios que la salve, desde los 15 años hasta ahorita que tiene 19 años, amén, no se ha vuelto a poseer. Y entonces cuando yo hablo de esto y recuerdo de esto y recuerdo sus pláticas y recuerdo todo lo que me ha platicado de cómo fue, qué sucedió, qué pasó, y ahora que está en Cristo, puedo dar testimonio de que alguien que tiene a Cristo no puede ser poseído. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que este espíritu encuentra, dice, le salió al encuentro. Después dice ahí, la muchacha, dice, les daba gran ganancia a sus amos. Vemos que este espíritu exprime, se aprovecha de la persona, y esa persona simplemente era usada bajo el control de este espíritu demoníaco, y la ganancia se la llevaba alguien más. Otra cosa, este espíritu, dice versículo 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, a Lucas y muy posiblemente a Timoteo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. También expone, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, y dice: os anuncian el camino de ¿qué? De salvación. Sabes que el diablo, a él no le gusta que tú prediques el camino de salvación, pero él sabe que lo que predicamos y lo que predicaba Pablo era el camino de salvación. El diablo pudo haber dicho: hey, estos hombres predican algo malo, porque la salvación realmente es por buenas obras. Pudo haber dicho eso, pudo haber dicho otra cosa, pero él dijo: no, Pablo, Silas, estos hombres están predicando el camino de la salvación. Este espíritu sabe y nos conoce y expone. Hace años, cuando recién habíamos llegado aquí a Puebla, recuerdo que un domingo en la mañana, la sobrina de Margarita, Esther, creo que se llama Esther, y Esther era una jovencita de 13, 14 años, y ya en días anteriores sabíamos que algo había mal con ella, algo estaba sucediendo. Margarita, Yolanda, nos hablaba por teléfono y decía: pastor, mi hija, algo está sucediendo con ella, y se quiere matar, se quiere suicidar, y a veces tuerce los ojos, a veces se comporta raro, no todo el tiempo, pero a veces se comporta raro.
Y mi esposa, hablando todo con esto, les dijo, está endemoniada, está endemoniada. Y bueno, vino a la iglesia el domingo, después del servicio, fui a hablar con ella, nos reunimos en un salón, y cuando estábamos hablando con ella, se le mete el demonio y comienza a hablar de una manera diferente, empieza a hablar con una voz más gruesa, empieza yo lo que recuerdo, no sé si dijo alguna otra cosa más, pero dijo más cosas, pero una de las cosas que se me hizo raro y extraño e interesante, él decía, pastor, usted es un hombre bueno. Yo le decía a mi esposa, ¿ya ves? A ver, dile a mi esposa, usted, pastor, es bueno. Y me daba gusto al mismo tiempo, pero al otro también me daba cosa como me lo decía. Y digo, ay, qué bueno que ahorita me dice que soy bueno, amén. Pero llamé al hermano Sherman, llamé al hermano, a otro pastor, Márquez, no recuerdo quién más estaba ahí en la iglesia, la hermana Talía, creo que no sé si estaba ahí la hermana Talía, no, la hermana Adriana, y bueno, esta muchacha de repente se tiró al piso, no la podíamos sujetar, empezamos a orar por ella, y después, cuando ya ella se tranquilizó, ella oró y esto fue lo que dijimos: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. Y entonces, después de todo esto, ella, le dije, ¿quieres tú orar? Y por ti misma, tú tienes que orar a Dios, y por ti misma tienes que pedir a Jesús que te salve. Y ella dijo, sí, necesito pedirle a Dios que me salve. Y entonces nos pusimos de rodillas, y recuerdo que en su oración fue una oración tan sincera, una oración queriendo la salvación, una oración deseando a Jesús en su vida, una oración que puedes ver que había dolor y había esclavitud, y había ella tenido, había sido esclava de todo esto, y quería que Dios la rescatara, y quería con sinceridad que Dios la salvara. Y a veces, no sé si deberíamos de todos pasar por eso para que de repente digamos, ahora sí, Señor, te necesito. No tenemos que pasar por eso, y gracias a Dios que ya eres salvo y que no pasaste por eso. Pero si la Biblia nos dice que había jóvenes y personas en esos tiempos que habían sido poseídos y lo fueron, ¿sabes qué? Aún en nuestros días pueden ser poseídos, no hay duda. Pero la contraparte de recordar, porque a veces quizá pudieras decir, ay, pastor, es que me da miedo, pero también la contraparte es decir, ok, si hay un poder maligno, hay un poder benigno, y es Dios, es Dios. Estoy leyendo un libro que se llama La evolución, ¿cómo se llama este libro? La evolución puesta a prueba y demostrando que no es evolución. Pero ya al final de este libro el autor dice, ¿no has pensado que nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios justo, es un Dios bueno? Hay compañías que tienen jefes malos, déspotas, ¿cómo se le dicen? Narcisistas, malos en compañías. Y hay compañías que tienen jefes buenos, respetuosos, que tratan bien al trabajador.
Nosotros, el Dios de este universo, ah, gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios bueno, santo, justo. Y Él fue el creador. Y no hay manera, y exponiendo a través de todo este libro con razones científicas, de por qué no vinimos de una proteína, de por qué no vinimos de aminoácidos, de por qué no vinimos de un ARN y un ADN y todo esto que hubiera sido súper complicado en la creación de la vida. Alguien tuvo que tener inteligencia para crear desde lo más pequeño. Y dice, ¿cómo es que los evolucionistas, una de las cosas que dicen, pero cómo es que Adán y Eva, teniendo hijos, y entre ellos se casaron para procrear a lo que ahora vemos? Bueno, eso es más fácil que creer, que pensar que un aminoácido brincó y aquí se buscó otra esposita, se casaron y de repente tuvieron hijos, dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Porque si Adán y Eva no pudieron tener hijos entre sí, pues nosotros tampoco. Y a lo mejor fue el primer divorcio de este mundo, amén. Pero ¿cómo se volvieron a...? Bueno, es más fácil creer que Dios creó el universo que creer que vinimos de todo eso. Pero si hay un creador y el creador envió a Jesús y Él vive en ti, no hay forma, no hay manera de que puedas ser poseído. Ok, continuamos. Hechos capítulo 16 y no hemos terminado, pero dice, versículo 17, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. No solamente expone, pero también enfada. Amén. Y dice acá que Pablo ya estaba enfadado del diablo, y algo que tú y yo debemos nosotros de tener es que llegue un momento que el diablo te enfade. Amén. Debería de haber un momento en que tú digas, ya me caíste mal. Córtalas, amén, córtalas, ya no quiero nada contigo. Me traes problemas, me dices, te va a ir bien otra semana, me dices que voy a ganar bien, me dices que todos mis problemas se van a resolver, me dices que nadie se va a dar cuenta, me dices que todo va a estar bien, y semana tras semana la misma. Ya me cansé de ti, ¿sabes? Pablo se enfadó. Pablo dijo, ya no aguanto más. ¿Para qué me estás siguiendo? Ya nos saliste de repente al encuentro, íbamos a orar, nos entretuviste, nos hiciste perder el tiempo, no quería nada contigo, pero día tras día vuelves a saltar, día tras día vuelves a detenernos, día tras día vuelves a entretenernos, día tras día nos haces perder el tiempo y ya no podemos más. Y dice la Biblia, entonces Pablo ya estaba desagradado lo que estaba viviendo, se vuelve así como enojado y le dice, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella. ¿Y sabes qué? Salió de ella. Y los que estaban ahí, versículo 19, sus amos, pero viendo sus amos que había salido ¿qué dice ahí? La esperanza. ¿Sabes que hay algunas cosas donde este mundo pone su esperanza? Este mundo pone su esperanza en cosas que no son las cosas de Dios.
pone su esperanza, en este caso, número uno, en el dinero. Este mundo pone su esperanza en el dinero. Pensamos que nos va a hacer felices. Pensamos que si yo tuviera más, voy a ser más feliz. Hace muchos años, hace como unos 15 años, una hermana me dijo: pastor, ore para que Dios me dé un buen trabajo. Dije: sí, hermana, voy a orar por usted, que Dios le dé un buen trabajo. No, pastor, usted no entiende. Ore para que Dios me dé un buen trabajo. Ok, hermana, tranquila. Voy a orar que Dios le dé un buen trabajo. Pensé que ya, pero dijo: no, pastor, no. No me entendió, pastor. Un trabajo donde gane muchísimo dinero, pero harto dinero. Dije: ok, hermana, ¿y por qué? Porque, pastor, si gano muchísimo dinero, imagínese, voy a poder dar diezmos y la iglesia se va a hacer rica y vamos a poder construir. Y en ese tiempo todavía no comprábamos, creo que ni el primer lugar que habíamos comprado. Y le dije: ay, hermana, si ahorita no está diezmando, cuando usted tenga ese trabajo, no creo que va a diezmar. Pastor, ¿qué pasó? Dios no le dio un trabajo más grande, ¿verdad? Tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios me ayude a ser fiel en lo mucho. Dice que aquí estos hombres habían puesto su esperanza en las ganancias. ¿En qué más pone el mundo su esperanza? En su poder para intimidar, porque estos hombres tomaron a Pablo y a Silas y no los dejaron ir. Vean lo que dice ahí. Dice: prendieron a Pablo y a Silas. Si te das cuenta, ya Lucas de repente se desaparece. No sabemos qué pasa con Lucas ni con Bernabé. Lo encontramos a Lucas en el versículo donde vimos que estaba Lucas, versículo 17, donde dice nosotros. Pero ya aquí en el versículo 19, ya pasaron algunos días, ya Lucas ya no está con Timoteo, perdón, dije Bernabé, pero es Timoteo y Lucas ya no están. Y entonces dice la Biblia: prenden a Pablo y a Silas y los llevan al foro ante las autoridades. Este mundo pone su esperanza en el dinero. Este mundo pone su esperanza en su poder para intimidar. Este mundo también pone su esperanza en su influencia que tiene con otros, porque los trajeron ante las autoridades y las autoridades escucharon. ¿Qué más? Pusieron su esperanza en sus palabras. Estos hombres, los amos de esta muchacha, dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Vean lo que dice ahí en el versículo 20. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan. Pregunta: ¿era verdad? No era verdad. Era mentira. Ellos no llegaron a alborotar. Es más, cuando vieron a la muchacha, dijeron: vete, no nos molestes. Y al siguiente día: no nos molestes. Y al siguiente día: no nos molestes. Yo no sé cuántos días, quizás toda una semana, pero ellos no llegaron inmediatamente a sacarle el demonio a esta muchacha. Pero ellos dijeron: ellos han venido acá solamente para alborotar. Y vean qué más dicen ellos acá. Dice siguiente versículo 21: y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ellos dijeron: ellos enseñan cosas que no deberían de estar enseñando. ¿Sabes que el mundo así nos dice? Los cristianos enseñan que hubo un Dios. Los cristianos enseñan que hubo un creador que creó el cielo y la tierra. Los cristianos enseñan que la Biblia. Los cristianos enseñan que el cielo, que el infierno, que Jesús y que Él te da salvación. Y entonces ponen su confianza en su sabiduría. Por eso dice la Biblia que la sabiduría de este mundo no es igual que la sabiduría de Dios. Dios y su sabiduría están aquí.
y tú y yo tenemos su sabiduría. Pero el mundo pone su confianza en su sabiduría, en sus palabras, en sus conexiones, en su poder para intimidar, en sus pesos y en su dinero, pero no ponen su confianza en Dios. Tú y yo, lo que debemos de hacer es reconocer que tenemos un Dios y poner nuestra confianza en Dios. Y Pablo y Silas fueron golpeados. Vamos a verlo. Vamos a leerlo y vamos a terminar, porque no vamos a terminar, pero vamos a leerlo. Y dice la Biblia que, versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con vara. Ahora, eran romanos. Los romanos podían azotar cuantas veces quisieran. Los judíos solamente podían azotar 39 veces. En 2 Corintios dice que Pablo dijo: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 veces. Pero un versículo antes Pablo dice: yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Entonces, en 2 Corintios 11:23 dice: he recibido azotes sin número, pero también he recibido azotes de los judíos 5 veces por 39, 40, 195, creo, no sé. Pero aquí está Pablo diciendo: en otras ocasiones me han dado sin número. Y muy posiblemente se está refiriendo aquí que los romanos lo azotaron sin misericordia. Y entonces dice la Biblia, versículo 22, y se agolpó todo el pueblo contra ellos, y los magistrados, rastrándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero. Y la siguiente semana vamos a ver cómo fue salvo este carcelero, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo más bonito. No creo, porque dice más de adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Esta palabra cepo es la palabra madera, y en otros lugares se traduce como árbol, pero haya sido una viga, que es lo que se piensa. Los aseguraron y no se podían escapar. Pero adivina qué, Dios tenía otros planes para Pablo y para Silas. Amén. Y aunque tú y yo parezca que el diablo me tiene bien agarradito, no poseído, pero a lo mejor agarradito, Dios tiene otros planes y Dios te puede dar libertad. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en